Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, yo le he hecho muchas preguntas al Señor en el discurrir que tengo ya a solas con Él. Y le digo, Señor, muéstrame por qué tal cosa o por qué tal otra, ¿sí? Y en Colombia han sucedido muchos acontecimientos que están relacionados también con el pueblo de Israel. Si nosotros miramos, hay un paralelo, ¿sí?, de acuerdo a una serie de mecanismos. Si miramos, vemos que el asedio que han tenido sobre Israel y la respuesta de Israel es también el mismo asedio que hemos tenido nosotros, y la respuesta de nosotros tiene que ser como pueblo de Dios en la oración, solamente en la oración. No podemos hacer nada en lo físico, pero sí podemos hacer muchas cosas en lo espiritual. Estamos en guerra espiritual, mis amados hermanos. Estamos verdaderamente defendiéndonos contra el ataque del enemigo porque está suelto. Dios le ha permitido a él, porque eso lo sabemos de antemano. Él es creación de él. Él no puede tener dominio, él no puede tener prácticamente injerencia propia, sino que tiene que ser permitido, porque Dios le da permiso para eso, y hay momentos en los cuales Dios permite que él actúe. Y somos nosotros quienes, en el poder del Espíritu de Dios, en la fortaleza que Él es, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro muro, Él es nuestra defensa, en esa fortaleza nosotros tenemos que cobijarnos, tenemos que refugiarnos, tenemos que ir a la presencia de Él y cubrirnos, porque eso lo dice el Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, si nosotros habitamos bajo ese abrigo, dígame bien, si usted habita bajo ese abrigo, no podrá tener ningún temor. Usted no puede abrir ninguna ventana. El enemigo está buscando que nosotros no sigamos adelante. El enemigo anda buscando que nosotros tengamos algún problema, por cualquier cosa. Que si usted de pronto se levanta para venir, él coloca de pronto algo que interponga. Pero somos nosotros en la oración quienes abrimos camino. ¿Amén? Amén. Es la única fórmula, mis amados hermanos. Vamos a mirar una imagen, ¿sí?, que el Señor me mostraba así en medio de la visión, que les he comentado a ustedes que a veces Dios coloca, me despierta a eso de las 3:30, y en ese intervalo de tiempo, de 3:30 a 6 que me levanto, ¿sí?, en ese momento Él me muestra a mí una serie de cositas, me da palabra o me da de pronto pues unas figuritas. La vez pasada les hablaba de que la soberanía de Dios es única. Yo no puedo seguir como creyente, como cristocéntrico, pensando de que Dios es parcialmente Dios. Yo lo que tengo que seguir es ya dentro del concepto, ¿sí?, y dentro de la fortaleza que Dios me da, en el cual Dios es soberano. Y aquel que es soberano es aquel que tiene todo el poder. Es aquel que puede dar una orden y es obedecida, como le dijo el soldado, le dijo a Jesús. Porque yo también mando a mis soldados a que se muevan y ellos me obedecen. Entonces solamente di la palabra y yo ya tengo la fe plena en ti.
¿Qué respondió Jesús? Dijo, esta fe de este hombre muy poquitas veces la he visto. Entonces, si ustedes miran, la soberanía de Dios es completa. La soberanía de Dios es universal. La soberanía de Dios va desde el comienzo hasta el fin y quizás más allá del fin. De ese fin que nosotros creemos y tenemos aquí en la palabra, pero es más allá de ese fin. Más allá de la última palabra que se dice amén, va más allá. Y es así como, si ustedes miran, ¿están viendo? ¿Sí? ¿Están viendo la imagen? Miren, ahí hay dos líneas que se entrecruzan, como si fuera una malla, como si estuviéramos haciendo de pronto un suéter. Si usted va al Salmo 139, la palabra de Dios dice que Él allá en lo oculto nos entretejió, ¿cierto? Nos hizo. Y si usted ve, el amor está ahí y ahí al lado está la justicia. Dios siempre, como ahí lo ven ustedes, hay una parte donde dice justicia y otra parte donde dice amor, y en el centro hay cosas que Dios no nos dio a nosotros, que de pronto nos las puede dar, pero ¿por qué? Por la benevolencia de Él, por la benignidad de Él. Ese don que Él puede tener con nosotros es el que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para podernos rendir a su presencia y poderle decir, Padre, aquí estamos, como dijo María, heme aquí, Señor, hágase en mí tu santa voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Dios Padre Todopoderoso, no la voluntad de nosotros. Ese es el problema del pueblo. El pueblo a veces va a la presencia de Dios, pero quiere hacer lo que Él quiere hacer, cuando verdaderamente tenemos que pedirle al Señor que sea la voluntad de Él la que se haga manifiesta en la vida de cada uno. Amén. Y ahí, como ustedes ven, mis amados hermanos, hay una lista, ¿sí?, que aparece hacia la parte de abajo, ¿sí? De ese, a un lado está, a mano izquierda de ustedes, está lo que es la parte del amor, y a mano derecha está lo que es la parte de la justicia. Y si usted mira, hay una serie de listas, ¿sí? Dentro de la justicia está la fidelidad, está la integridad, ¿sí? Está ser justo, está ser fiel, y en la otra parte aparece amor, pero dentro de ese amor aparece otra cosa que se llama misericordia, mi amado hermano. La misericordia de Dios va de acuerdo al amor de Dios, va junto al amor de Dios, pero va también con un contexto que es lo que lo está limitando. ¿Qué lo limita? Lo limita la justicia de Dios. Usted puede que tenga mucho amor, ¿sí? Pero muchas veces nosotros como padres nos confundimos con nuestros hijos, y nosotros a veces en el excesivo amor que tenemos los maleducamos, les damos demasiado. Y es cuando viene verdaderamente la justicia de Dios, que es la que me va a limitar, ese punto de clic que me va a decir a mí, hasta aquí nada más llego. Por eso Dios, al pueblo de Dios, le ha dado un tiempo. Por eso Dios, al pueblo de Dios, le ha dado un espacio. ¿Para qué? Para que Él venga a la presencia de Él, para que Él lo conozca. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que usted, mi amado hermano, lo conozca, tenga conocimiento, tenga entendimiento y tenga saber de quién, de Él, no del mundo. No del mundo. ¿Cuántas veces la gente se confunde? La gente cree que porque tiene mucha sabiduría, o porque es muy viejo, o porque tiene de pronto, póngale 110 años, todo lo que dice es verdad. Y ese es el problema que tuvieron los fariseos, o ese es el problema que tuvo el pueblo de Israel, donde básicamente se metió dentro de un concepto, ¿sí?, donde los ancianos tenían la sabiduría, y cambiaron la sabiduría de los ancianos por la sabiduría que venía de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? No buscaron verdaderamente de la palabra y del Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Jesús lo dice clarito. Es que yo veo, no sé, he visto el mensaje de Dios tan claro
¿Qué dice Jesús? Es necesario que me vaya, ¿para qué? Para que venga alguien, ¿cierto? ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él me enseñe juicio, me enseñe justicia y me enseñe verdaderamente la verdad. Y en la medida que yo aprenda la verdad, ¿quién me la va a enseñar? Solamente el Espíritu de Dios en la palabra. Porque si yo me voy sin el Espíritu de Dios a leer la palabra y a entenderla, analizarla, yo la estoy haciendo dentro del plano natural, dentro del plano de ese nivel. Cuando verdaderamente Dios lo dice en Isaías 55:8. ¿Qué dice el Señor en Isaías 55:8? Que los pensamientos y el camino mío son más altos que sus pensamientos y su camino. Entonces, por lo tanto, Dios siempre ha colocado ese en su soberanía, óigame bien, en su soberanía, que es lo que a veces nosotros, o a veces los teólogos se confunden. Creen que Dios no tiene soberanía. ¿Cuál? Dios puede cambiar todo lo que quiera cambiar en un segundo. Si no, vayámonos al rey Ezequías. ¿Qué le dijo Dios a el profeta? Ve y dile a Ezequías, al rey, que esta noche, que haga maletas porque esta noche va a estar conmigo. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? El rey Ezequías fue y trajo a memoria esa misericordia de Dios y le dijo, mira, lo que yo hice con tu pueblo, entonces también ten misericordia de mí. Y nosotros hoy vamos a mirar ese punto de vista en donde vamos a empezar a entender, ¿sí?, lo que es la separación de la gracia con respecto a la misericordia. Vamos a empezar a mirar ese punto de vista que dentro del contexto del castellano o de la traducción, sí, se han confundido o lo han metido una cosa con otra, cuando verdaderamente cada cosa tiene un significado especial. La otra vez les comentaba, yo puedo decir quieto, ¿sí? ¿Ve? Y todos los que están en Santander, todos los que han participado del temperamento santanderiano saben que si yo digo quieto, quiere decir que hasta ahí no vas. Que si se pasa de eso, sí, hay algún motivo, alguna razón para poder castigar. Pero si usted va y oye a un cundinamarqués, a un bogotano, a un antioqueño que dice quieto, usted de pronto puede entender ese quieto de una forma diferente a como lo puede expresar un santanderiano. Y es así como Dios tiene dentro de la terminología, oigan bien, dentro de la terminología, Él ha estado usando, ¿sí?, una serie de palabras que son fijas, que son prácticamente, como digo yo, cuadriculadas, son hechas para ese momento. Si usted como padre le dice a su hijo, no haga esto, ¿sí?, si usted lo puede decir de diferentes tonos, pero cuando usted le coloca el tono ya, ese tono duro, el hijo ya sabe que si se pasa esa raya, esa línea roja, va a recibir un castigo. Amén. ¿Hasta ahí me han entendido? El pueblo de Dios, ¿cómo es que dice? Que yo no entiendo. Ah, bueno, listo. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, si vamos a las raíces, no para que las raíces a nosotros nos hagan cambiar nuestra forma de ser, sino simplemente para que nos expliquen ese tono que se tenía en ese momento. Cuando fue el momento en el que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes lo miran, hay un entrecruzamiento entre el amor y la justicia. ¿Sí? Yo puedo amar a alguien, pero también debo ser justo en ese amor. Por eso la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de ¿quién? De personas. Si nosotros vamos, en el comienzo de los comienzos, Dios estableció un sitio, escogió un sitio y Dios creó, óigame bien, creó
algo para algo que Él hizo. Eso que Él creó, lo creó con la palabra, con la boca. Dijo, hágase, y se hizo. Pero cuando vino a hacer al hombre, ¿lo hizo a qué? Amén. Lo hizo, o sea, duró un tiempo. Sí, gastó, hizo energía. Tomó con sus manos delicadas y me hizo, me formó, me estructuró. Hizo mi cuerpo, hizo mi estructura, hizo mi templo. Pero a Él le faltaba colocarme algo de Él. Cuando Él hizo la tierra, si nosotros vamos y miramos, ¿qué le dijo a la tierra? ¿Produzca qué? Hierba, ¿cierto? ¿Hierba qué? Verde, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? Que tenía que seguir produciendo toda la secuencia que tenía que producir. Es como si a nosotros Dios nos hubiese dicho, hágase el hombre, ¿sí? Y el hombre tiene que seguir su secuencia como tiene que seguirla. Pero ¿qué pasa? Dios, en mi entender, y en el entender que Él me ha colocado a mí, ¿sí? Me ha enseñado que la bondad, la benevolencia de Dios, ese amor infinito de Dios que se llama gracia, que es el don inmerecido que nosotros tenemos, es algo que Dios, cuando, por ejemplo, en el caso de un padre, el padre va a tener un hijo y el padre trabaja, el padre labora, el padre ahorra, el padre no come, ¿para qué? Para poderle dar a su hijo. O eso nos ha pasado a todos, ¿cierto? No sé, a mí me ha pasado eso, que he trabajado para ellos. ¿Ve? Y siempre que uno hace algo, está en medio de ese algo, allá está el pensamiento de uno con su hijo. ¿Ve? Para comprarle algo, para hacerle algo. Dios también lo hizo así, mi amado hermano. Porque es que yo no puedo cambiar ese amor que yo siento, que sea diferente al amor que sintió Dios. ¿Por qué? Porque yo fui hecho ¿de qué? Del aliento de vida ¿de quién? De Dios. Luego ese aliento de vida que produjo en mi vida, ¿sí? Ese aliento viene de Dios. Luego el amor viene de Dios. Yo nunca he visto una piedra que me dance amor. Yo nunca he visto una tierra que de pronto yo me acueste y de pronto salga la mano de la tierra y me abrace. No. ¿Por qué? Porque no fue hecho para eso. No fue creada para eso. Pero lo que sí he visto es que hay algo dentro de las plantas y hay algo dentro de cada uno de la criatura que me pueden abrazar y me pueden dar afecto, me pueden dar amor. Pueden ser empáticos o pueden también estar conmigo. Y es así como Dios, en la medida que Él fue creando, Él hizo, o sea, dedicó un tiempo en hacer y después dedicó otro tiempo en darle ¿qué? Aliento de vida. Y ese aliento de vida que Dios colocó en el hombre es lo que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Y es de acuerdo a eso, Dios estableció un parámetro que se llamó la gracia, que fue la gracia para todos, por igual, no hubo excepción de personas. ¿Por qué? Porque Él en su momento, en Génesis 2, no había excepción de personas. Adán y Eva eran los consentidos. Él estableció unos parámetros para ellos, de modo tal que la labor que ellos cumplían dentro del amor que Él les había dado era una especie de lo que llamo yo un gana-gana. ¿Sí? Yo le doy y usted me da. Y en la medida que Dios a nosotros nos da, nosotros también tenemos que ofrecerle a Él. ¿Para qué? Para poder verdaderamente agradecerle lo que Él ha hecho con nosotros y podamos también ofrecerle a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para poder también decirle al Señor, lo amamos porque amamos su creación. Ese es el fin de Dios. El fin de Dios, mi amado hermano, no es que usted se crea la Coca-Cola del desierto. El fin de Dios es que usted no se crea esa gaseosita,
¿sí? Que usted tiene más poder que Dios cuando verdaderamente Dios es su creador. Dios es el hacedor. Dios también fue el hacedor del enemigo que tenemos. Luego ese enemigo, para mí entender, o con lo que Dios me ha mostrado a mí, que ya una vez en un devocional lo dije, hace años, ¿sí? Él es un perro que está atado, ¿sí? Y que en cualquier momento el Señor lo suelta. ¿Para qué? Para que haga algo. Y si no, miremos, ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué pasó con los asirios? ¿Qué pasó con una serie de elementos que, si usted lo ve, fueron vasos de deshonra, como hablaba Cristian? Judas, ¿sí? Sinri, toda esta gente, ¿sí? Fueron vasos de deshonra que fueron tomados. ¿Para qué? Para poder llevar al pueblo a que el pueblo verdaderamente se descargara de ese problema que tenía. ¿Qué es lo que en este momento estamos luchando en este momento en este país? Hay una guerra espiritual. Hay un momento de inflexión en este país donde, si nosotros luchamos por este país, oramos, ¿sí? En el poder del Espíritu de Dios, esa guerra, si la ganamos, vamos a ser libres y no nos va a pasar como le pasó de pronto a el pueblo de Israel, a los judíos, o como de pronto le pasó a los israelitas, a los de la tribu de Israel, ¿sí? Que fueron llevados y fueron dispersos por todas las naciones. Al pueblo judío fueron llevados, ¿y cuánto tiempo duraron en cautiverio? ¿Cuánto tiempo lleva en cautiverio Venezuela? Amén. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, mi amado hermano, si usted ora, si usted le pide al Señor, si usted le clama a Dios con todo su corazón, Él lo va a oír. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros intercedamos por este país. Así como también tenemos que interceder por Israel, pase lo que pase, tenemos también que interceder por este país, mi amado hermano. Su oración tiene que ser mañana, tarde y noche por Colombia. Por Colombia, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estamos en la brecha, estamos en el momento. Estamos, si cogemos hacia la izquierda, perdemos. Y si cogemos hacia la derecha, ganamos. Entonces es mejor ganar que perder. Por eso la palabra de Dios dice que si usted, Él le dice en Deuteronomio, dice en Levítico, dice prácticamente en los profetas, dice: si vosotros hacéis, ¿sí? Si vosotros oíd, si vosotros practicáis tal cosa, yo tendré misericordia de vosotros. ¿Y qué? Y sanaré la tierra. Amén. Así es Dios. Y esto es lo que verdaderamente Dios trae en su momento y en su día. Dios a nosotros nos ha puesto a hablar de la misericordia de Él y de la gracia de Él en un momento preciso, que es cuando verdaderamente tenemos que mirar la misericordia. Y el enemigo no quiere que nosotros hablemos de eso. El enemigo no quiere que usted, mi amado hermano, sepa que tiene que orar, que tiene que pedir, que tiene que gemir por este pueblo, por esta tierra. Y si ustedes lo han visto, sí, el liderazgo de esta casa se ha llenado de enfermedades, ha tenido limitaciones, pero gracias a Dios, a pesar de, aquí estamos, de pie, llevando el mensaje. Aquí estamos de pie llevando el mensaje. Si usted lo mira dentro de ese contexto, ¿sí? Hay una línea central, y esa línea central trae una serie de atribuciones de Dios que no se las dio al hombre, pero que sí la tiene el Hijo y la tiene el Espíritu. La omnisciencia, la omnipresencia, el Todopoderoso, todos esos son causas, salvo que Él en su infinita soberanía pueda tomar la decisión y convertirlo a uno en, ¿sí?, omnipresente. Que usted pueda atravesar cualquier pared y tal cosa, pero eso sí es voluntad del Señor.
Hasta ahora no ha habido ninguna cosa científica que lleve a eso, a pesar de que han luchado por eso. Han hecho experimentos sobre eso. Y hay por ahí, creo que hay en YouTube, hay un video que habla sobre la persona que de pronto fue al futuro y vio las cosas del futuro y otra regresó. Pero eso es cuestiones de la mentalidad del ser humano. Habíamos hablado la vez pasada de que había el amor de Dios en el hebreo se llamaba ahaba. ¿Sí? Y yo les explicaba que dentro del parámetro del hebreo, ese ahaba, ¿sí? Si nosotros íbamos al griego, íbamos a encontrar que había una diferencia en la profundidad de ese amor. Porque en el hebreo, ese amor es un querer, es un amar dentro de un querer. Es como decir, yo pongo a Andrés, ¿sí? Yo siento afecto por él, pero no quiere decir que yo tenga amor por él. Que es lo que en el griego se estableció como ágape. Entonces, cuando las cosas vienen de Dios, en el griego se llaman ágape. Cuando las cosas van hacia Dios, se llama ágape. Y cuando las cosas van hacia mi hermano dentro del contexto del amor de Dios, también se llama ágape. Y dentro del contexto hebreo, ¿sí? Ese ahaba, que puede ser el filum o filos, que es entre amigos, de padre a hijo, de hijo a padre, tal cosa, puede también ser eros, que es en la pareja. Es diferente, pero en esa parte, dentro de ellos, no había esa diferenciación. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que ese ahaba que ellos tenían ahí, tenía un concepto donde ellos miraban las bondades que tenía la otra persona. Por decir, él miraba que de pronto, en el caso del ejemplo de Andrés, él miraba que Andrés era buena persona, que Andrés era atento, que Andrés se levantaba, era presto para todo. Entonces ellos eso lo consideraban como un ahaba. Pero ¿qué había? Había otro término que se llamaba hesed. Ese término de hesed, ¿sí? Significaba ese amor constante. Significa verdaderamente esa compasión. Significa ese querer como el hacer. Significa que usted de pronto siente hacia alguien algo, ¿sí? Usted lo puede sentir, que es lo que muchas veces ha sucedido, que alguien tiene necesidad, oremos por él para que el Señor haga la obra, ¿sí? Y no somos capaces de levantar y darle un vaso con agua para que él tome porque tiene sed, sino esperamos que sea el Señor el que mande a alguien para que le dé de tomar agua, cuando verdaderamente es nuestra función levantarnos y hacer eso. Eso se llama el hacer. Dentro de ese término hesed, había una cosa que es el que les comento, el querer. Y ese querer es compasión, ese querer es benignidad, ese querer es bondad. Entonces, todos esos elementos, todas esas definiciones me llevan a mí a que usted es bondadoso. Sí, yo lo quiero mucho. ¿Cuánta gente dice, hagamos tal cosa? ¿Sí? Y no van, ni hacen nada, ¿cierto? Hay un ejemplo dentro de la palabra, sí, donde el hijo que recibe la solicitud del padre y el hijo dice, sí, yo voy a hacerlo, y no lo hace, mientras que aquel que dice, yo no lo voy a hacer, termina haciéndolo. Entonces, ese término, dentro de ese concepto, me muestra a mí la profundidad, ¿sí? La parte oculta, la parte profunda, la parte inconsciente del ser humano para con lo que verdaderamente está viviendo. Por ejemplo, usted puede ver a una persona, ¿sí? Vamos, una mujer ve a un chico, lo conoce, le gusta cómo el chico se comporta,
¿sí? Lo tiene, le llama la atención, lo recibe, el chico la llama cada 3 días o cada 4 días, después termina llamándola todos los días y terminan haciendo un encuentro, una relación, ¿sí? Persona a persona. Ajá. Pero cuando ya empieza uno a darse cuenta de que esa persona tiene algo en su interior que me llama la atención y que verdaderamente me llena, cumple unos requisitos que yo tengo, en ese momento empezamos a darnos cuenta de que hay algo más profundo dentro de esa relación de persona a persona. ¿Ve? Dejemos a un ladito el eros, ¿sí? Y analicémoslo, ¿cierto? Como persona a persona. Cuando Dios dispuso, ¿sí? Cuando Dios dispuso que Adán y Eva, que Eva fuera la ayuda idónea de Adán, Dios ya había dispuesto la parte que tenía Adán y la parte que también le correspondía a Eva, de modo tal que esa parte que le correspondía a Eva, cuando lo sacara, le iba a hacer falta a Adán. Y necesitaba, como dice en el adagio popular, para cada arepa hay su tiesto, ¿cierto? ¿Ven? Entonces eso es, mi amado hermano. Y así es como Dios verdaderamente ha querido que nosotros tengamos y es así como Dios ha querido que nosotros, mis amados hermanos, podamos verdaderamente vislumbrar su gloria, pero vislumbrar la gloria desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista mío. Yo puedo tener un conocimiento, puedo leer mucho, puedo ir a muchos teólogos y cada uno me trae un concepto. Y yo puedo formar ese concepto de esos teólogos y puedo decir, este es mi concepto, ¿sí? Y sobre este concepto educar a la iglesia de modo tal que los que vienen a mi casa o los que vienen prácticamente a mi cubierta van a recibir ese concepto y van a caminar dentro de ese concepto. Van a caminar dentro del concepto de lo que yo he hecho dentro del plano de mi sabiduría, o sea, de mí estar trabajando en ese tema. Cuando viene a mí la presencia del Espíritu de Dios, cuando Dios es el que trabaja en mí, entonces ese entendimiento y ese conocimiento, esa sabiduría se vuelve la sabiduría de Dios, entonces ya entra dentro de un plano que es el plano de tipo espiritual. Pablo tuvo su época. Pablo fue enseñado porque él mismo lo dice. Yo soy fariseo de fariseos. ¿Qué significa fariseo de fariseos, pastora? Que la enseñanza que él recibió de parte de ese señor, ¿sí? De su jefe, de su líder, era una cosa que lo hizo a él llevar a ¿qué? A que él fuera, ¿sí? Y estuviera, o sea, él lo consideraba como algo tan propio de él, que todo aquel que estuviera en contra de lo que él pensaba, era una persona que era, ¿sí? Que muchas veces la gente lo dice, ¿cierto? Un ateo, ¿sí? O llámese otra cosa, un hereje. Pero ¿qué pasó cuando vino la presencia de Dios sobre él? ¿Cuánto tiempo duró? 3 días. ¿Qué tiempo duró él? Él no pudo ver nada, él no pudo leer nada. Pero él fue llevado a un sitio donde él aprendió en lo espiritual, o sea, él pasó de un nivel natural, pasó a un nivel espiritual. Dentro del contexto del Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés, lo lleva y le muestra y le dice, hazte este, ¿sí? Tabernáculo, ¿sí? Igualito, y lo colocas en la tierra. ¿Sí? Cuando usted va a la palabra de Dios en Jesús, en el Nuevo Testamento, dice que Él descendió de lo alto, ¿sí? Y que el Espíritu se encarnó, ¿para qué? Para venir a estar con nosotros. Cuando usted va al Antiguo Testamento, en Éxodo, usted encuentra que Dios le dice a Moisés, prepara a mi pueblo, llévalo 3 días, que se vista, que se arregle en tal cosa, y listo, y prepara a los ancianos,
prepara a Aarón y para que puedan subir con él a ver la presencia de Dios. Fíjate bien, para poder ver la presencia de Dios. Ya había un espacio que Dios había establecido en su misericordia. Él quería que el pueblo de Dios lo conociera en todos los ámbitos. Él quería que el pueblo de Dios lo conociera en todo lo que él hacía. Es como decir, usted, mi amado hermano, ¿cómo lo conozco yo a usted si no voy a su casa? ¿Cómo lo conozco yo a usted si no hablo con usted? Si no tenemos una conversación de 1 hora, 2 horas diarias. ¿Cómo hago yo para saber cómo piensa Andrés? Si Andrés está en lo que está, yo estoy en lo que estoy. Y ni siquiera nos encontramos sino cada domingo. Esta vez fue cada 3 semanas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos a la presencia de Él para que lo podamos conocer, para que usted sepa con quién camina. Para que usted sepa que este es un Dios vivo, que verdaderamente es un Dios que vale la pena tener. Y en la medida que usted aprende a conocerlo a Él, en esa medida su fe, mi amado hermano, se aumenta, se incrementa y usted se vuelve más maduro en la fe y puede recibir cualquier tipo de avance, ¿sí? De pronto puede usted recibir vientos huracanados y no lo doblan, pero no lo van a arrancar, mi amado hermano, del sitio donde usted está. Estoy hablando del sitio donde usted está en cuanto a la palabra y al espíritu de verdad. Palabra de verdad y espíritu de verdad, mi amado hermano. Yo puedo que en un momento dado, sí, le pido mucho al Señor que me ayude para que cuando yo venga a predicar, traiga la palabra y el mensaje de Él en el espíritu de Él. Por eso es necesario que cada uno abra la compuerta. Hay un término dentro de ese Gesed que es la parte de la luz, ¿sí? Y es aquel pueblo que es peregrino, que viene de pronto de otro lugar y está en la oscuridad y de pronto ve una luz y al acercarse a la luz ve un grupo que está alrededor de una llama, ¿sí? Y entonces en ese momento esa llama hace que esa persona se acerque más. ¿Por qué? Porque anhela en su corazón estar bajo esa luz, porque tiene oscuridad, y es lo que muchas veces sucede con muchos que están en él. Y vienen a nosotros, y nosotros a veces ni siquiera les paramos bolas. Nosotros a veces los miramos, pero es que ese está mal vestido, está mal arreglado, y mire cómo habla, y mire tal cosa, y mire que grita, mire que tal cosa. Cuando verdaderamente lo que tenemos es que pedirle al Señor para que Él nos indique lo que verdaderamente tenemos que hacer. Oiga bien, y que nos indique el Señor lo que debemos de hacer, no lo que usted piense hacer. ¿Hasta ahí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén, ¿cierto? Y cuando usted llega a ese sitio, encuentra luz, pero si usted encuentra esa luz y la gente que está en ese sitio lo rechaza, lo saca de ese sitio, lo echa, ¿qué le sucede a usted, mi amado hermano? Tiene que volver otra vez a la oscuridad. Tiene que irse de ese lugar. Luego Dios no quería con su pueblo, oiga bien, Dios quería que su pueblo Israel fuese la luz para las naciones. Él quería que su pueblo escogido fuera un pueblo que trajera luz a las naciones. Que todo lo que Él les había enseñado, les había educado, entonces ellos pudiesen traerlo y decirlo al pueblo, decirle a los demás, esto es así, y hacer obras y hacer milagros dentro de ellos. ¿Para qué? Porque hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice, si no me creen por mis obras, si no me creen por mi palabra, créanme por mis obras. Y si usted lo mira en el Éxodo, al comienzo, ¿qué hace Dios? Dios hace milagros. O sea, Él está en guerra con el poder espiritual. Está en guerra con el poder espiritual. Entonces, para poder, ¿qué?
traernos a nosotros de lo natural, pasarnos al espiritual y podernos verdaderamente dentro de lo natural, oigan bien, el punto de inflexión, que nosotros atravesemos el Mar Rojo. Que usted pueda entrar a, ¿dónde? Al desierto, pruebas, aflicciones, ¿ve? Hornos. Pero que en la medida que usted entre a ese desierto y usted pase, porque Él me da a mí la prueba, pero también me da la fortaleza, me da el poder en el espíritu de Él, para que yo pueda, sí, en la palabra, Él me lleva a la cita bíblica para que yo la pronuncie y diga, sí, fuerte soy. Pero la fortaleza que yo pido no es la que yo tengo, sino la fortaleza que yo pido es la fortaleza que me da a mí el Espíritu de Dios en el poder de Dios, ¿sí? Bajo la gracia de Él y en su misericordia. Amén. ¿Sí me han entendido hasta ahí? María Ir, ¿no tiene nada así? Levante la manita. ¿Todavía no? Perfecto, listo, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado, mi amado hermano? Déjeme que me siente despacio porque es que me pegué un costalazo esta mañana. El enemigo no quería que yo viniera. Hizo dos cositas maravillosas. Me produjo diarrea. ¿Listo? Y sabe que uno con diarrea no le gusta salir, ¿cierto? Gusta quedarse encerrado. En el momento en que yo iba para el baño, ¿sí?, me apoyé de pronto mal, ¿sí?, y me he sabido caer completamente en las gradas. En las gradas, mis amados hermanos. O sea que estoy aquí, o sea, estoy bien, manejando todo bien, y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Ve? Porque puede más, ¿sí?, lo que nosotros tenemos en Él que lo que el enemigo quiere hacer en nosotros. Amén. Y todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Todo eso, mis amados hermanos, lo miramos ahí. Entonces, venía hablándoles de esa parte donde Él le dice al pueblo, vengan, tal cosa, hagamos esto. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo, cuando ve la presencia del Dios Todopoderoso, es como decir, usted le dice al Señor, Señor, yo quiero que usted sane a esta persona, listo. Y cuando ve que la sana, usted o sea, le da miedo. O sea, mata al tigre, ¿cierto? Y le asusta el cuero del tigre. ¿Ve? Y es lo que Dios no quiere que usted tenga, mi amado hermano, que usted tenga esa plena fe y esa confianza, dígame bien, convicción y la certeza de que lo que usted hace, lo hace en el nombre de Él. Oiga bien, en el nombre de Él, no en el nombre suyo. Porque eso le dijo el enemigo, se lo dijo a aquellos que fueron supuestamente a sacar el demonio de ese cuerpo, de esa persona. Yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero a usted, ¿y qué hizo? El enemigo no le dio, como dice la gente, sopa y seco. Entonces, mis amados hermanos, por ese lado. Bueno, listo. Ahora miremos otra cosa más. Dentro de ese concepto de Gesed, que yo quiero que lo tengan en cuenta, es un concepto, dígame bien, es un concepto que, permítame que lo lea, es un concepto que es amor constante, que es bondad, la otra lámina, que es amor constante, que es fidelidad, que es benevolencia, que es misericordia, que es, ¿sí? Entonces tenemos ese concepto de ese Gesed, pero ese concepto de ese Gesed, óigame bien, ese está relacionado dentro de un matiz que es esa profundidad que Dios establece. ¿Cómo lo establece Dios? ¿Cómo hace Dios para establecer esa misericordia de Él conmigo? ¿Cómo me puede Dios mostrar a mí misericordia si yo tengo gracia? ¿Cierto que no? O sea, porque hay una gracia, y la gracia se supone que es el don inmerecido de todo lo que yo. Entonces, si usted está pecando, que en ese momento, en el Génesis 2, no había pecado, ¿sí?, aún Adán y Eva no habían pecado,
Entonces, cuando vino el momento del pecado, que es la transgresión de la ley, en ese momento del pecado vino algo importante dentro del concepto de amor de Dios, dentro de ese plan de amor de Dios. Es como cuando usted ve que de pronto le dice a su nieto, en el caso mío, quédense quieto, no brinque, porque si brinca se puede caer y se puede golpear. El chino sigue brincando, ¿cierto? Listo, hasta que de pronto ¡pum!, se pega un costadazo, ¿cierto? Y empieza a llorar. Y sale el abuelo o sale el papá corriendo a ver qué le pasó a su hijo consentido. Eso le pasó a Dios. Cuando viene el pecado de Adán y Eva, ¿sí?, Él viene a buscarlos y no los encuentra. ¿Por qué? Porque están escondidos. ¿Dónde están? Claro está que Él es el conocedor de todo. Él sabía lo que había pasado. Porque para mí Dios fue al final de los tiempos y regresó otra vez. Y de acuerdo a eso, Él tuvo una visión cerca, corta, mediana y a largo plazo. En la medida que Él vino y le dijo, ¿dónde están? ¿Qué le dijo a Adán? Es que tuvimos miedo, ¿sí? ¿Y por qué tuvieron miedo? La pregunta de Dios, ¿cierto? Que tampoco, pues, es una cosa que Dios ya sabía. Porque hicimos esto y entonces nos vimos desnudos, ¿sí?, y nos dio vergüenza. ¿Qué hizo Dios? No, entonces ahora quédense ahí descubiertos, aguanten frío, aguanten hambre, aguanten tal cosa. No, la misericordia de Dios no tiene, ¿sí?, acepción de personas, ¿vale? Listo, no tiene acepción de nada. Pero había algo más dentro de ese amor de Dios que era su gesed, ¿sí?, esa parte íntima, esa parte que nacía de lo profundo de su ser, ¿sí?, que lo llevó a que Él los vistiera. ¿Sí me entendieron hasta ahí? En esa vestimenta que Dios le colocó a Adán y Eva, necesitó que sacrificar a alguien inocente. ¿Ve? Pero teníamos que pagar por esa inocencia. ¿Por qué? Porque la misma ley de Dios establecía en Levítico que si alguien mataba a alguien, ¿sí?, con su propia vida tenía que responder. Por eso les estableció los égidos, donde aquel que matara a alguien salía corriendo y si alcanzaba a llegar, ¿sí?, el otro que era el ángel de la muerte, ¿sí?, que estaba encargado, que era el mismo pueblo, él venía y si alcanzaba lo mataba porque tenía todo el derecho para matarlo. ¿Hasta ahí más o menos? En la medida que eso pasó, ¿sí?, viene y mata a esos animalitos para poder él empezar a tejer, oígame bien, a bordar, a entretejer, ¿sí?, esa vestidura que eran vestiduras de animal, ¿sí?, que eran vestiduras de animal, y él empezó a entretejer todo lo que fue el Antiguo Testamento, ¿sí?, de lo que fue prácticamente lo que eran el pago de la deuda. Si usted hizo usted un pecado, pues entonces paga de esta forma, si es de ofrenda, paga de esta forma, si es tal cosa, si es de culpa, paga de esta cosa. Entonces estableció unas leyes que se llaman Levítico. Y en la medida que esas leyes se fueron establecidas, oiga bien, se establecieron, pero él lo que estaba haciendo era colocándole el traje a Adán y Eva para poderlos vestir, para que no sintiéramos más vergüenza del pecado. Vergüenza del pecado. Pero había algo más dentro de ese concepto. Dentro de ese concepto, esa muerte llevaba ¿a qué? A que esa sangre que derramaba ese animal iba a tener una expiación de quién en un futuro de ese pecado. Entonces, si nosotros vamos otra vez nuevamente a Génesis, y vamos a ver a nuestro padre Abraham, el patriarca, vamos a darnos cuenta de que el patriarca hace un pacto
o mejor dicho, Dios hace un pacto con el patriarca. Pero resulta que el patriarca es débil, porque es humano. Él sabía que el patriarca no le podía, ¿sí? No le podía corresponder. ¿Por qué? Porque él sabía que ese humano no tenía la fuerza y la capacidad para poder pelear una guerra de tipo espiritual. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros cuando Él dice que nosotros vayamos a la oración y vayamos a la palabra y al poder del Espíritu de Dios? ¿Para qué? Para que podamos tener fuerza y podamos dominar. Lo que pasó, que comentaba mi hermana cuando estaba ahorita en la oración y en la alabanza, sí, comentaba de la debilidad de Moisés. Entonces necesitó de alguien. Por eso nosotros necesitamos que todos estén con nosotros orando. Que todos oremos por todos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un entrecruzamiento, óigame bien, tiene que haber un entretejido, ¿sí?, entre todos nosotros para poder ¿qué? Alcanzar la obra que Dios quiere que alcancemos. Amén. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? Entonces, en la medida que Dios establece ese parámetro, en Génesis capítulo 3, versículo 15, viene una palabra que es profética de Dios, ¿sí?, para un discurrir de mediano plazo y un discurrir de largo plazo. En ese momento viene y dice que la simiente de ¿quién? De la mujer, ¿cierto? ¿Sí? Pisará la cabeza de ¿quién? De la simiente de la serpiente, amén. En ese momento ya Dios estaba hablando de un futuro que era cuando viniese Jesús para poder hacer el gozne del Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí entendido? ¿Qué? No digo. En ese momento Dios estaba estableciendo lo que el pueblo de Israel, oiga bien, lo que el pueblo de Israel en él, ¿sí?, iba a hacer. ¿Qué era? Que el pueblo de Israel iba a tener todo el conocimiento, todo el entendimiento, ¿sí?, iba a ver los milagros y las obras de Dios realizadas en su pueblo. ¿Para qué? Para que tuviese esa confianza, esa certeza, y para que aquel extranjero, para que aquella viuda, para que aquel inválido, sí, pudiese recibir la palabra que Dios había mandado para ¿qué? Para que fuese sano y salvo. ¿Sí? Porque no era que el extranjero, no era que el judío viniese y me cogiera la pierna que estaba fracturada y me la, ¿sí?, me dijera en el nombre mío, en el nombre de Ben Abraham Chicón, ¿sí?, yo declaro sanidad sobre esta pierna, ¿cierto? Dios no, Dios dijo, en el nombre de Jesús, esta pierna va a ser sana, va a ser declarada. Entonces Él estableció un nombre sobre el cual básicamente no hay ningún otro nombre que se pueda pronunciar. Por eso Jesús dijo, es necesario que, sí, yo vine a hacer, ¿sí?, ¿qué vino a hacer? A dar vida en abundancia, ¿sí? Vine también a dar ¿qué? ¿Sí? A hacer el camino por el cual nosotros tenemos que caminar, que andar, que decirle al Señor, permítame que esté dentro de sus parámetros, y vino a dar camino, vida, y ¿qué más es la otra, la tercera? ¿Ah? Verdad. Vino a traernos la verdad. Entonces, fíjese que Él dice, yo soy el camino y la vida. Yo soy prácticamente, soy el pan de vida eterna. El que tenga sed, venga a mí y beba, ¿cierto? ¿Listo? Y el que tenga, ¿sí?, y el que tenga hambre, venga a mí y coma. ¿Sí? Pero hay una cosa que es la verdad de Él. Solamente dijo, es necesario que me vaya para que venga ¿quién? Que es el que me trae a mí la verdad. ¿Sí me ha comprendido hasta ahí, mis amados hermanos? Es lo que a mí el Señor me ha mostrado. ¿Ven? Entonces, por ese lado Dios ha querido que eso que Él tuvo en el comienzo, esa benevolencia, esa benignidad,
esa misericordia de Él con Adán y con Eva, ¿sí? Él también la tuvo con todos nosotros, desde el comienzo de los comienzos. Y así hemos venido. ¿Qué ha sucedido con el pueblo de Israel? Como el pueblo de Israel no ha querido hacer, ha sido de dura testus cervis, ¿sí? Duro, corazón duro, endurecido, de roca. Entonces, ¿qué hizo él? Le tocó enviar, ¿sí? Descender de lo alto, ¿para qué? Para poder ubicarse con nosotros y traernos la verdad de la verdad. ¿Sí? Ya no era lo que el pueblo de Israel decía, porque ellos, los fariseos, se consideraban que eran los non plus ultra, no digo el nombre de la gaseosa, sino los non plus ultra, se consideraban, y que no había ningún error, porque lo que ellos decían era dogma de fe, ¿sí? Era la verdad, cuando eso no era la verdad. ¿Quién tuvo que venir? Jesús, para decirles: hipócritas, fariseos, ¿sí? Así es como Dios verdaderamente ha traído su misericordia para nosotros, mis amados hermanos. Este término Gesed significa esa parte, esa profundidad de Dios, donde Él entregó ¿a quién? Él entregó a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. O sea, entregó algo íntimo de Él. Entonces viene otro término hebreo, que es el que tiene para aquella mujer que tiene un hijo, que lo tiene durante 9 meses en su vientre, y que después, para poderlo parir, tiene que sufrir, tiene que tener un momento de dolor, y que después, cuando lo tiene, ve la cara de esa criatura y siente en su corazón que ha valido la pena. Ha valido la pena verdaderamente, ¿sí?, hacer ese sacrificio. Y es lo que Dios me ha mostrado a mí, mi amado hermano. Usted no puede verdaderamente llegar a sacrificarse si usted no ama como Dios lo ama a usted. Y para poder amar como Dios lo ha amado, tenemos que pedirle a Él que nos llene de ese amor. Es Él el único en su poder que nos puede a nosotros llenar del amor de Él. Nadie más lo puede hacer. Usted puede ir a donde quiera, puede, si quiere, vaya a la puerta y entra arrodillado a ver si usted recibe el amor de Él, cuando verdaderamente Él está dispuesto, como dice Santiago, ¿sí? El que tenga ¿qué? El que le falte sabiduría, ¿qué hace? Pídala, ¿cierto? Y Él se la va a dar, ¿cómo? No, le voy a dar el 5%, le voy a dar el 10%, el 20% o el 30%, no. Él se la va a dar en forma ¿qué? Abundante. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que nos llene de ese amor. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos revele la palabra en el poder de ¿quién? En el poder de su Espíritu. ¿Ven? Porque yo puedo tener 20 libros diferentes, de diferentes teólogos, y sacar una conclusión de todo eso, pero es una conclusión natural, dentro del campo natural. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios, Él a mí me lleva en ese gesed, en esa misericordia, en ese amor de Él tan profundo, tan íntimo, que yo verdaderamente voy a recibir ese mensaje. Hay una visión, hay de pronto un sueño y diferentes cosas, mis amados hermanos, que me llevan a comprender el estar con Él. Amén. ¿Sí hasta ahí más o menos? Entonces, a mí el Señor me colocaba a hacer un cuadrito, pues muchas cosas, ¿cierto? No hacer cuadritos, sino me ha colocado muchas cosas. Pero primero que todo me colocaba que hiciera un cuadrito, ¿sí? Y que de acuerdo a ese cuadrito, entonces íbamos a mirar, ¿sí?, el gesed dentro del parámetro de Dios, ¿sí?, para poder entender su mensaje de una forma tal que fuera más o menos, pues, ¿sí?, comprensible para todos. Amén.
Entonces, cuando nosotros hablamos de misericordia, el significado de la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. ¿Sí? Es esa virtud. ¿Ve? Es como decir, es ese atributo que Dios tiene para compadecerse de todos nosotros, que fue lo que hizo con Adán y con Eva, que es lo que ha hecho con todos nosotros. Nosotros estábamos en el pecado, ¿y qué hizo Él? Venga, mijo. Entonces nos sacó de donde estábamos y a dónde nos llevó. Nos llevó a un sitio y nos ha estado educando, nos ha estado enseñando para que nosotros podamos. La educación de Él no es que venga, que usted tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, porque es que eso es lo que yo digo. No, mi amado hermano, yo he entendido que Dios no es así. Que muchos predicadores quieran que sea así, pero no es así. Dios no me amenaza a mí, Dios no me coacciona para que yo haga tal cosa. Él me enseña a mí para que yo lo haga. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque lo amo, porque lo siento, porque verdaderamente siento que Él está actuando en mi vida. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Y es así como entonces, bíblicamente hablamos de misericordia, que es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus virtudes. ¿En virtud de qué? En virtud de la colocación de una expiación de una sangre de Cristo. No solo por compasión, sino también porque es una práctica que Dios lleva dentro de un contexto que se llama el querer como el hacer. Dios nos ha dado a todos nosotros querer, pero Él también coloca el hacer. Usted puede que tenga muchos conocimientos, mucho entendimiento, pero si usted no hace nada, Dios verdaderamente, amado hermano, no le va a tener en cuenta su caminar. No se lo va a tener en cuenta. Y eso le pasa a muchos. No, Señor, pero es que yo oro por yo oro, pero usted ha hecho algo por ellos, mi amado. Usted se ha levantado, usted se ha sacrificado por cada uno, usted ha caminado, usted ha sudado, usted ha tenido que esforzarse. No. Por eso Dios quiere que usted tenga ese querer. Que no solamente sea diciéndolo, sino que sea haciéndolo. Amén. De donde misericordia en el latín quiere decir miseric, que es perdón mostrado hacia alguien, ¿sí? Es un querer. Y que es compasión, que es piedad, que es cordis, que es preparación, que es prácticamente es algo que yo hago hacia alguien. Pierdo algo hacia alguien, le entrego algo a alguien. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablábamos de 1 Corintios capítulo 13? ¿Cómo es el amor establecido ahí en esa parte de la palabra? Que el amor, ¿qué es? Benigno, que el amor es verdadero, que el amor no se... Amén. Todas esas cosas, mi amado hermano. Entonces es cuando usted empieza a comprender, oiga bien, estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? Pero estamos refiriéndonos a la misericordia de Dios, benigno, compasivo, verdadero. Luego básicamente es un atributo de Dios que se muestra como una capacidad de realizar una compasión y de poder hacia aquellos que no lo merecen, mi amado hermano. Es una manifestación de ese amor. De ahí viene el hacer. Es la manifestación de ese amor y bondad que se revelan en acciones de perdón en gracia. Si yo quiero realizar algo, ¿sí? Tengo que realizarlo en el nombre de Dios.
Si yo quiero hacer algo, tengo que hacerlo en el nombre de Dios. Si usted va y mira, hay muchas personas que están caminando en el nombre de Dios y cuando de pronto hacen algo, se les cae de pronto un lapicero, se agachan, dicen el nombre de Jesús. Hay Jesús, hay Cristo, hay tal cosa, ¿sí? Porque todo lo están haciendo en el nombre de Jesús. Si van a hacer un trabajo, ¿sí? Ese trabajo lo convierten en labor. ¿Por qué? Porque lo van a hacer para poderle servir a Dios. No para servirse a ellos, sino para poderle servir a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Primeramente buscar ¿qué? Y después ¿qué sigue? La justicia. Y después ¿qué sigue? Que lo demás viene por añadidura. O sea, para Dios esas cosas, mi amado hermano, esto natural, para Dios son añadiduras. ¿Ve? Para Dios son añadiduras. Es como decir, si Dios a usted, por ejemplo, un ejemplo, si Dios es un mecánico que hace motores, ¿sí? Y decide hacer el motor a gasolina, ¿qué requiere para poder hacer que ese motor funcione? Gasolina, ¿cierto? Luego él no le va a hacer a usted, no le va a echar aceite, ¿por qué? Porque no le va a funcionar ese motor. ¿Sí me comprende? Pero cuando Dios hace el motor a diésel, a SPM, ¿qué necesita? A CPM. Entonces tenemos que ir verdaderamente a buscar eso que Dios, que es Él el que me va a decir a mí, porque Él es el que me hizo. A cada uno de nosotros Él le colocó un propósito. Cada uno de nosotros, ustedes, tienen un propósito de pronto diferente al mío. ¿Cómo voy yo para saber cuál es mi propósito en esta casa? Vean bien, porque hay un propósito que es subjetivo, hay un propósito que es a nivel prácticamente corporativo, y hay un propósito que es a nivel prácticamente que es a nivel de nuestra iglesia, como corporación y también como centro de oración. Entonces, si usted, mi amado hermano, no le pide al Señor que le indique qué propósito es el que Dios tiene con usted en su casa, qué es el propósito que Dios tiene con usted en su labor, en su trabajo, qué es el propósito que Dios tiene con usted aquí en la casa de oración, entonces usted, mi amado hermano, de pronto puede estar como Pablo, que andaba buscando a los judíos cuando verdaderamente Dios lo había mandado con los gentiles. Y cada ratico iba en contravía, ¿sí? Le iba mal. ¿Sí han comprendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Dígame bien, porque esto es importante. Porque en la medida que yo comprenda lo que es la misericordia de Dios, en esa medida yo comprendo lo que es el amor de Dios, y en esa medida yo comprendo lo que es la justicia de Dios. ¿Ven? Porque yo no puedo confundir. Mucha gente se confunde. No, pero es que Dios es malo porque mandó a matar todas esas cosas. ¿Ven? Y le vienen a uno con ese chorro de cosas que uno dice, wow, sí, tiene razón. ¿Por qué Dios va a mandar a matar, sí, los niños? ¿Sí? ¿Por qué Dios va a mandar a matar, sí, de pronto a ese señor de buena cara, buena persona, que es amable? ¿Sí? Pero caras vemos, corazones no. Amén, ¿cierto? Listo. Entonces sigamos. ¿Qué nos permite por medio de la misericordia? Nos permite disfrutar de esta vida presente, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque en la medida que usted, mi amado hermano, no haga lo contrario, usted no va a tener ningún tipo de aflicción. Me explico. Si usted de pronto está en la casa mía, por decir en mi casa, yo le invito a mi casa, está en mi casa, le digo, hermano, digo, Andrés, perdóname que diga otra vez Andrés, usted no puede salir de acá a partir de esta hora porque puede ser un alto riesgo, puede pasarle esto. ¿Sí? Oiga bien,
La gracia es, ¿cierto? Mi gracia es eso. No puede comer del árbol del fruto del árbol del bien y del mal, de su fruto. ¿Ve? Tiene que tener fe en quién, en el Hijo, ¿sí? Que es lo que dice Juan 1:12, ¿sí? Que aquellos que los que han creído en Jesús, ¿sí? Son hechos, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo le digo a usted no puede salir a partir de tal hora. ¿Qué le pasa si usted sale a partir de esa hora, Andrés? Desobedece, ¿cierto? Número 1. Pero ¿qué le puede pasar? Le puede pasar algo, ¿cierto? Le puede cortar una mano, le puede prácticamente fracturar, puede suceder cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace Dios en su misericordia? Él viene, lo recoge, ¿sí? Sale, lo recoge, a pesar de que de pronto también le pueden maltratar a él. Él sale, lo recoge y lo trae a su casa y lo venda, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dicen los profetas? Que si nosotros obedecemos, ¿sí? Su palabra, si nosotros obedecemos su ley, Él que tendrá misericordia de nosotros. ¿Hasta ahí? ¿Sí entendí esa parte de la misericordia de Dios? Entonces, si usted sale, mi amado hermano, lleve el bulto. Pero hay una misericordia de Dios que estableció para todos aquellos, para todos nosotros. Igual también que la gracia. La gracia también fue establecida para todos donde no había acepción de personas. Entonces, como no hay acepción de personas, la gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Él? Él lo que dice es que si usted cree que mi Hijo, que es Jesús, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia y quien va a ser el que le va a servir a usted de salvación, en ese momento esa connotación lo lleva a que usted sea salvo. Pero es un don inmerecido. ¿Ve? Mientras que la misericordia, usted lleva el bulto, ¿sí? Y Él, a pesar de que usted lleve el bulto, Él lo quiere consolar, Él lo quiere prácticamente aliviar, Él lo quiere sanar, Él lo quiere. Todo eso va unido junto con la gracia y el amor de Dios. Pero dentro de un contexto de justicia. Por eso estaba la imagen esa donde dice la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, Él es íntegro. Todas esas cosas que Dios tiene, sí, Él las cumple. ¿Por qué? Porque Él las tiene como atributos, pero bajo un parámetro que requiere que usted, mi amado hermano, esté dentro del proceso con Dios. Amén. Entonces, esa misericordia se revela a todas las criaturas porque Dios es el creador. ¿Con qué fin? Dios, cuando nos creó, ¿sí? Él adquirió una responsabilidad con la creación. Dígame bien, no solamente con usted, sino con toda la creación. ¿Cuál es el centro de esa creación? Nosotros. Pero cuando Él creó el universo, Él estableció al universo unas leyes que se llaman leyes universales. ¿Hasta ahí entendido? Cuando Él estableció la tierra, Él estableció unas leyes terrenales, por decir, la ley de la gravedad. Cuando vino el pecado, se hizo algo más grande que se llamó una ley que se llamó la ley donde usted prácticamente, en la medida que pasa el tiempo, usted se va desgastando. Y ese desgaste lo lleva a un momento en el cual usted va a terminar, o sea, ya no es. O sea, se volvió viejito. Al comienzo, antes de Génesis 6, ¿cuánto tiempo duraban los que vivían en esa época? Matusalén, ¿cuánto tuvo? 900 y pico, ¿cierto? Después de que vino el diluvio, ¿cuánto tiempo le dijo Dios que le iba a dar al ser humano? 120, ¿cierto? ¿Ve? Y si nosotros miramos el Salmo 90, ¿cuántos años nos da? El más robusto, ¿cierto? Pero han llegado a personas que han tenido 130 años, ¿cierto?
Hemos visto abuelitos aquí de Jordán Bajo y Jordán Alto que han tenido 130, 135 años. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Bueno, yo a veces, si estamos hablando de la ley de la entropía, en la medida que va pasando el tiempo, su cuerpo se va desgastando, mi amado hermano. Que usted de pronto en la juventud sí decidió comerse no una carne, sino 3 carnes, y después a los 40 años le está cobrando ese sueldo y le está diciendo: usted tiene ácido úrico alto, usted sufre de gota, usted no puede comer tal cosa y tiene que suspender las carnes rojas. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que eso sucede de la ley, hay una ley establecida, ¿cierto? Que si usted las cumple, mi amado hermano, usted va a tener más tiempo de vida. ¿Ven? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice un mandamiento que dice que honra a padre y madre y qué? Tendrás largura de días, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? A ver. No, es que la palabra dice que 90 años, 80, 90, ¿listo? 70. La palabra dice que 120 está tal cosa. Eso lo dice la palabra, estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Y la soberanía de Dios qué es? ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Ven? Yo le puedo decir a Andrés: no le voy a dar 100 pesos, ¿sí? Y Andrés viene y me ruega y yo le doy los 100 pesos que le pasó al rey Ezequías, ¿sí? ¿Qué es? ¿Yo dejo de ser soberano? No, simplemente es misericordioso, bondadoso, benigno. ¿Sí me ha comprendido hasta ahí? Amén, ¿cierto? Ahora miremos otra cosita más con respecto a la gracia. Ya vimos la misericordia, ahora miremos la gracia, porque el plan es la gracia. De la misericordia hace aproximadamente, creo que unos 3 años, les hablé sobre la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Ahora voy a hablar de la gracia, ¿sí? Que es un favor inmerecido de Dios y que fuera de eso nos ayuda y nos da fortaleza divina que se nos da a través de ¿quién? ¿De quién se nos da esa bendición de Dios? A través de Cristo Jesús. Pero es ya una condición que Dios se coloca, es una responsabilidad que Él se coloca. Que si usted viene por intermedio de mi Hijo, yo lo voy a usted a salvar. Inequívocamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el Hijo? El Hijo dice: si usted me quiere a mí, me ama, usted cumple los mandamientos ¿de quién? De mi Padre, ¿cierto? O sea, esa es como decir: sí, yo a usted le doy dulce, ¿sí? Pero usted solamente se come la mitad de ese dulce. O sea, Jesús a nosotros nos dio unos límites, que es lo que muchas veces no hemos entendido. A veces nos vamos a mirar el Antiguo Testamento sin mirar el Nuevo, sin mirar lo que Jesús hizo en el cosme. ¿Ven? ¿Qué es la pelea que existe ahorita entre mucha gente que dice que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús? ¿Sí? Y resulta que hay una parte en Mateo donde dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros han dicho que eso no existe, que eso prácticamente se colocó a partir del siglo tal. Y yo digo: ¿cuál es el problema? Si el problema básicamente es que yo tengo que estar, ¿sí?, bajo la unción, tengo que cumplirle al Señor. Esa es mi función. ¿Mi función cuál es? Mi función es que yo, en la medida que yo pertenezca a esta casa, yo tengo un compromiso con esta casa. ¿Ve? Tengo un compromiso con esta casa. Entonces, si yo me comprometo con Dios, porque es el compromiso con Dios, no con este lugar que es un lugar terrenal, sino con Dios, y a usted alguien va y le dice: hagamos esto, y no vaya y haga esto otro, si usted lo hace, prácticamente está incumpliendo el compromiso que tiene. Es un pacto que hizo Dios, que por eso Dios lo estableció en Gesed. ¿Sí? Ese pacto que Dios estableció en Gesed lo hizo con Abraham. ¿Pero qué hizo Él con Abraham? Si ustedes recuerdan, ¿sí?, ¿Abraham qué? Abraham mató unos animales, los abrió y los puso encima del altar. Y él estaba pendiente de que no viniera ningún carroñero a comerse la carne que estaba sobre ese altar.
y de pronto se quedó dormido. Las vírgenes necias, ¿sí? Y las vírgenes no necias. Y de pronto se quedó dormido y tuvo un sueño, una visión de que sobre esos animales pasaba una llama de fuego, ¿sí? Y esa llama de fuego establecía un compromiso de Dios con él. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento o en la parte hebrea, el compromiso lo establecía el que tenía menos capacidad y se comprometía con el que tenía más capacidad. Aquí fue al contrario, aquí Dios, que era el de más capacidad, se comprometió con el de menos capacidad. Diga el débil, ¿en quién? No en él, sino en Cristo Jesús. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que Dios estableció con él ese pacto, es un pacto establecido con el hombre, pero donde el hombre no estaba comprometido, sino que el que se comprometió fue Dios. ¿Qué tenía que haber hecho el hombre? Haber cumplido. Era su obligación. Haga esto. Andresito, hágame el favor y me trae un vaso con agua. ¿Qué hace Andrés? Pues se levanta y me trae el vaso con agua. ¿Sí? Cumple. Eso era únicamente lo que Dios estaba pidiendo. ¿Ve? Pero como Andrés no cumplió, había necesidad de pagar esa deuda. Pero para poder pagar esa deuda, ¿sí? No era una deuda que, no, yo le digo a Andrés, vaya Andrés, pague la deuda y tal cosa y quedamos listos. No podía porque usted estaba con pecado, usted no había cumplido. Estaba dentro de ese régimen de los que habían pecado. Luego no iba a ser aceptado. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucedió? Dios, por intermedio de su misericordia, Él estableció una fórmula de pago. Entonces, en esa fórmula de pago, Él también tomó de su gracia, ¿sí? Y la trajo. Entonces dijo, voy a cambiarles ese caminar que es en el mundo. Ya les había hablado a ustedes de un transporte que era unos carros azules, un bus azul y un bus rojo, ¿cierto? Entonces Él decidió quitar ese bus de carácter rojo y lo pasó al azul para que nosotros pudiésemos ir en ese azul, degustar de todas las bendiciones que Él tiene, que Él nos ha dado a nosotros. Pero si usted dice, no, yo no quiero recibirlo porque es voluntad suya, entonces ¿usted qué? Usted sigue en el bus de color rojo y sigue sufriendo todo lo que quiera sufrir, que de pronto para usted puede ser de bendición cuando verdaderamente es maldición. ¿Por qué? Porque se pierde, ¿sí?, la vida eterna. Ese es el quid de la cosa. O sea, el quid de la cosa no es que usted saque 2.9 de calificación. El quid de la cosa es que usted saque 3.5 para que usted pueda ser ascendido y pueda verdaderamente decirle, usted es profesional, usted sabe esto, usted puede trabajar en esto. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De esta forma, ¿sí?, entonces Dios me ha mostrado su amor para con nosotros por intermedio de ¿quién? De una misericordia hacia los que no lo merecen. ¿Sí? Entonces, para nosotros comprender eso, tenemos que mirar una cosa. Dios extendió, hay una parte donde dice en la traducción hebrea, dice, habla sobre el Yadad, el Yad, que es el brazo extendido de Dios, su mano derecha que se extiende, ¿sí?, que es la que nos cubre, que es lo que hizo con Moisés. ¿Qué hizo con Moisés cuando él le pidió que le mostrara su rostro? Que él quería ver su cara. ¿Sí? Le dijo, venga para acá, y lo cubrió. ¿Con qué lo cubrió? Con su diestra. Amén. Ese Yadad de Dios, esa mano extendida de Dios, ¿sí? Y fuera de eso, Él nos permite a nosotros que nosotros podamos ser cada día más perdonados. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta, ¿sí?, el pecado, aumenta, ¿qué?,
aumenta la gracia de Dios. ¿Sí? Por uno fuimos hechos pecadores, para uno, mientras que por Jesús fuimos hechos libres para muchos. Amén, hasta ahí. ¿Vale? Es más, hay una especie de gana-gana. ¿Sí? Hay una reconciliación. Hay una reconciliación entre ¿quién? Entre nosotros. ¿Sí? El Padre nos dice a nosotros y nosotros, en respuesta a Él, nosotros vamos al Padre y nosotros vamos a nosotros mismos. O sea, nosotros empezamos a darnos cuenta de quiénes somos para poder verdaderamente ser manifestados a Jesús. Y en esa medida que usted entiende quién es, en esa medida usted va a la presencia del Padre, ¿ve? Para reconciliarse con el Padre, y en la medida que se reconcilia con Él, usted se reconcilia con sus hermanos. O sea que usted básicamente va a estar en una común unión con todos, así como hablaba la hermana en la oración. ¿Ve? Que todos oremos por todos, que unamos nuestras manos para poder, ¿qué? Para poder recibir la bendición de Dios. Amén. ¿Sí? Fuera de eso, ¿sí? Dice, cuando yo les hablaba a ustedes de la gracia, les decía que era infinita, ¿sí? Y abundante. ¿Abundante en qué? Abundante en misericordia, mi amado hermano. ¿Ven? Abundante en misericordia. Usted puede que de pronto en un momento dado en su casa tenga usted, ¿sí? Por decir un ejemplo, unos maduritos. ¿Ven? Y de pronto llegue yo y diga, no, yo no quiero maduro ahorita, ¿sí? Pero entre media hora me dan ganas de comer maduro, ¿sí? Y resulta que Dios tiene dispuesto el maduro ahí encima de la mesa para cuando usted tenga hambre, venga a mí, ¿sí? Y pida, ¿sí? Y esa forma cuando usted me pide se llama arrepentimiento. Y en esa medida que usted se arrepiente, ¿sí? Usted puede entrar a la mesa y puede comer de la mesa. ¿Sí han comprendido hasta ahí también? Amén. Perfecto, listo. Ahora, Dios siempre Dios, ¿sí? Maneja su propia esencia, maneja su propio espíritu. ¿Ve? El espíritu de Dios no es un espíritu que venga al 30, al 60 o al 90. Es un espíritu que viene al 100%. ¿Ve? Dios no tiene asesión de nadie. ¿Ve? Si usted, mi amado hermano, le pide al Señor y le pide como conviene, en la forma que conviene, en sabiduría, Dios a usted le va a dar en forma que grande, apretada y merecida, ¿cierto? Decía yo en Efesios 2, mucho más abundantemente. Amén. ¿Sí estamos hasta ahí? Espéreme, regáleme 2 minuticos más. No, es que ya estoy prácticamente llegando. Y fuera de eso, hay una promesa, que esa promesa fue establecida por Dios. ¿Quién la hizo? La hizo Dios. ¿Para quién la hizo? Para nosotros. Porque de nosotros, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué dijo Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amén. O sea, ¿qué pasaba con ese corazón? De continuo iba al mal. De continuo. O sea, usted no espere que su compañero, su amigo, vaya al bien. Usted no espere que el enemigo que vino a ¿qué? A robar, a destruir y a matar, venga a darle amor. Porque usted sí está MFP, o sea, está por fuera de todo. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a dar muerte, le va a dar destrucción y le va a quitar todo lo que usted tiene. Le quita la tranquilidad y le trae todas esas cosas, mi amado hermano. Pero Dios a nosotros nos da vida en abundancia, pero fuera de eso nos reconcilia y fuera de eso nos coloca en el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios.
¿Para qué? Para que el débil diga, fuerte soy. ¿En quién? En Dios. Usted no puede orar en sus conocimientos, en su entendimiento, oiga bien, y en su sabiduría. Usted tiene que orar en el conocimiento, el entendimiento y el saber de Dios. Tiene que pedirle al Señor que le llene de esa revelación para que usted pueda caminar bien y pueda llevar bien. El mensaje tiene que darlo usted de acuerdo a como Dios lo estableció. Pero ¿quién le va a traer a usted la verdad de la palabra? El Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Fíjense que eso es algo que básicamente Dios nos lo da a nosotros dentro del concepto de amor de Él. Esa es la escala del amor de Dios. Y si usted lo mira, más abajo hay una cosa que se llaman los frutos de Dios. Los frutos de su espíritu. Y si usted mira cuáles son los frutos de su espíritu, todos. ¿Sí me entendió? Y todos van con respecto a ¿qué? Con respecto al amor, la misericordia y la justicia de Dios. No van diferentes, van iguales, pero van sobre todo nosotros. Amén. Entonces hay una condición, mi amado hermano. Hay una esperanza que es una promesa, que está en Juan 3, 16 al 18. Y hay una condición, que es que cuando usted acepta la oferta de Dios, ¿sí? Cuando usted acepta la oferta de Dios, tiene que depositar su confianza en Él. Debe usted confiar en Él. Señor, yo confío en ti. ¿Será que usted confía en mí? Entonces, venga, le ponemos esta cascarita. ¿Ve? Y vienen las pruebas, vienen las aflicciones, vienen los desiertos, vienen todas los sordos. Entonces, cuando usted pase la prueba, porque Él le da a usted mucha más en el poder de su Espíritu, dígame si el poder del Espíritu de Dios no es el poder del Creador. Es el poder de Dios. Entonces yo no tengo por qué decir, es que yo no tuve el Señor. No, usted tiene todo. Usted lo tiene, mi amado hermano. Que usted no lo crea es otra cosa diferente. Que usted no lo quiera reconocer, es usted el que no quiere reconocer. Es usted el que tiene la plata en el bolsillo, ¿sí? Tiene los 100,000 pesos y cree que no tiene un peso. ¿Sí me entendió? Eso es lo que pasa. Por eso, la gracia de Dios es la que su pecado, mi amado hermano, su pasado y lo que usted ha sido, ¿sí? Él lo recoge, ¿sí? Y te da a ti vida eterna. Entonces, Él recoge tu pecado, Él recoge tu pasado, ¿sí? Y Él establece un parámetro, ¿sí? Y te da vida eterna. Pero fuera de que te da vida eterna, en este mundo, óigame bien, en esta tierra, ¿sí? Jesús dijo, yo no te pido que lo saques. Entonces Dios a mí me permite vivir en este mundo en bendición de Dios, ¿sí? Disfrutando de ¿qué? De la gracia, de la gloria de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente tengo que buscar ¿qué? El reino de Dios y la justicia de Él, que lo demás, lo de este mundo viene ¿por qué? Porque Él ha sido el creador de este mundo. ¿Para quién? Para mi bendición. Amén, mis amados hermanos. ¿Cierto? Y es así como para finalizar, ¿sí? La sangre del animal, ¿sí? Los redime, ¿sí? La piel de sus vestiduras, ¿sí? Lo justifican. Y, ¿qué más? Y la muerte de los animales los sustituye. Que eso usted lo ve todo en Levítico, que usted lo ve en Deuteronomio, que usted lo ve en Éxodo, que usted lo ve prácticamente en todas esas partes. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que la palabra de Dios, desde el comienzo hasta el fin, y aún más allá, si usted lo quiere recibir, lo va a recibir. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a entregárnoslo. O no está dispuesto, digo, ya no lo entregó. ¿Sí me entendieron? Ya Él me dio a mí de lo que Él tenía. Soy yo el que puedo recibirlo. Si usted lo quiere recibir, recíbalo. Si usted quiere ser buen profesional, usted estudia.
si usted no quiere ser profesional, usted no estudia, pasa de rechuflete. ¿Listo, mis amados hermanos? Bueno, entonces ahora sí cerramos la palabra, ¿sí? Cerremos también los ojos. Gracias, Papito Dios, por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Padre Celestial, porque tú, Señor, traes ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber, Señor, solamente en ti, mi amado Dios. Gracias porque tú, Señor, permite que nosotros podamos entrar a ese espacio que se llama ese lugar santo, ¿sí? Y que nos está llevando poco a poco a ese lugar santísimo para poder disfrutar de tu presencia, mi amado Dios. Tú has querido, Señor, todo el tiempo, y el anhelo de ti, mi amado Dios, es que nosotros podamos estar a los pies tuyos, que podamos disfrutar de ese goce, que podamos disfrutar así como lo disfrutó el profeta Elías, de esa brisa suave que le mostró que tú estabas con él. Que podamos disfrutar de esos 7,000 que son apartados, Señor, para que podamos verdaderamente vivificar tu presencia, Señor. Enséñanos, guíanos, así como tu palabra lo dice, Señor. Redargúyenos, pero, Señor, edúcanos para poder ser cada día más de ti, Señor. Que podamos ser verdaderamente esos discípulos tuyos, Señor. No que seamos ministros y que se nos suba la chicha a la cabeza, Señor. Seamos, Señor, discípulos tuyos, Señor. Porque tú lo dijiste en tu palabra en Mateo. Y predicad, ¿sí? ¿Y a quién teníamos que ir? Aquellos que estaban por fuera, Señor, para hacerlos, ¿qué? Discípulos tuyos, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor. Llévanos con bien, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, estas semanas y estos días, llevándonos a que oremos, a que clamemos, a que pidamos por este pueblo, Señor, por nuestro país y por todos, mi amado hermano. Porque todos necesitamos de ti, mi amado Dios. Todos necesitamos. Estamos en un tiempo de oscuridad. Estamos en un tiempo de una cubierta oscura y solamente la luz, que es tu palabra, que es tu espíritu, nos podrá llevar a esa claridad y estar por encima de todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.